Gracias. Buenas noches. A manera de resumen, solo les aclaro que el deseo de mi corazón y por lo tanto la razón de este video, de este estudio, es el hecho de que el peor enemigo de la humanidad es la ignorancia. En eso están de acuerdo prácticamente todos, ¿verdad? Que dicen la falta de conocimiento es la que nos tiene en estos problemas. Sin embargo, en el manual del Creador, la Biblia, dice que la falta de conocimiento es porque se desecha el conocimiento. Y en este aspecto, lo que está diciendo es, Dios nos dejó ya su manual para que por medio de su estudio podamos entendernos a nosotros mismos quiénes somos, por qué fuimos creados, qué significa eso, luego cómo se desarrolla una familia, cuál es la relación de esposos, de padres a hijos, de hermanos, y así va creciendo la humanidad y las relaciones se van también exponencialmente creciendo, pero siguen siendo las mismas instrucciones para llevarnos bien con el prójimo, con todas las personas. Consecuentemente, siendo tan importante que cuando el Creador nos creó, nos dio una comisión desde el principio. Creó Dios al hombre y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y como uno de los valores que tenemos en este estudio es que Dios es inmutable, quiere decir que no cambia, su comisión sigue siendo la misma. Fue estorbada por la caída en pecado de Adán, que de eso voy a hablar hoy. Voy a tomar, después de haber dedicado ya el programa pasado, a hablar de lo que significa que Dios es nuestro creador y hablar de lo que significa que la Biblia es el manual del creador. Hoy voy a pasar a dar ejemplos de los principios. Porque ven, la Biblia escrita tantos años atrás, está escrita para las costumbres, la cultura de aquellos días, pero los principios son eternos. Por lo tanto, voy a comenzar con el primer versículo. Y no voy a leer todos los versículos porque quiero hablar de todo el capítulo para dar hoy un bosquejo, un panorama de lo que aconteció y de lo que debe acontecer. Lo voy a hacer en cuestión de 1 hora máximo, tal vez menos, pero capte por favor. Y si tiene dudas, escríbalas. Se está tomando nota de todas las preguntas y las vamos a responder todas al final de la disertación. Comienzo entonces. Dice el primer versículo, en el principio creó Dios. Dos palabras son las que tenemos que captar nada más para entender de lo que vamos a hablar. Número 1, principio. Cuando habla del principio, se está refiriendo a nuestro principio. Dios no tiene principio. Nada el creador no tiene principio. De ahí que estamos hablando de nuestro principio. Aquí comienza nuestra historia. En el principio creó Dios. Segundo, significa somos criaturas. Y eso fue lo que presenté en el programa pasado. Después de eso, quiero aclarar que aunque parece una declaración obvia de que Él es el creador y nosotros las criaturas, mencioné en el programa pasado que solo los seres humanos somos los que cuestionamos la existencia de Dios o la realidad de que nosotros somos criaturas de Dios. Toda la naturaleza funciona armoniosamente porque reconoce a su creador, y de eso es de lo que nosotros necesitamos convencernos, de que Dios es que nos dio libre albedrío para que podamos escoger, y por eso es que tenemos tantas ideas diferentes. El siguiente versículo al que quiero llamar la atención dice, el ser humano es el único al que se le ha dado la habilidad de escoger, lo que se conoce como libre albedrío, y esa es la razón por la cual tenemos tantas divisiones. Fíjense que en lugar de confundirnos por las diferencias que tenemos, debiéramos darnos cuenta de que somos seres individuales, que cada uno de nosotros es una persona completa en el sentido de que puede razonar, puede trazar su propio destino, puede escoger su propio camino. Ninguno de nosotros está obligado a hacer algo que no queremos hacer. Tenemos ese libre albedrío. Y todo comenzó desde que Dios nos crió con una razón. Dice, creó Dios a su imagen y semejanza. En el segundo libro de Crónicas de los Reyes, en el capítulo 7, versículo 14, hay una
una declaración de Dios que la mayoría de los que leen la Biblia la saben, pero por más que se repite, no se obedece. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Note dos cosas importantes en esto. Número uno, a lo que se nos llama es a reconocer a Dios como el Creador y volvernos a Él y decirnos: disculpa que hemos escogido caminos equivocados. Porque cuando dice y se volviere de sus malos caminos, no significa que es un asesino, un ladrón, un malvado. No, no, no. Si tenemos que ir, digamos, al Palacio Nacional, ¿verdad? Y agarramos un camino que va para la Antigua, otro que va para El Salvador, son malos caminos por la sencilla razón de que no van al destino al que se nos está llamando a ir. Y aquí el manual del Creador nos llama a buscar los caminos de Dios, o sea, las instrucciones que Él nos ha dejado aquí en la palabra. Y nos deja ejemplos de cómo personas de buena voluntad. Este ejemplo que le voy a poner es lindo, cáptelo, porque es una historia real de un rey. O sea que pasa esto. El rey Usías, un rey de Judá, está haciendo las cosas buenas, está siendo un buen líder, está viendo el bienestar del pueblo. Pero resulta que cuando manda a arreglar el templo de Dios, encuentran el manual del Creador. Estaba perdido en el mismo templo. Y cuando lo leen se dan cuenta de que Dios ha dicho: si no guardan mi pacto, si no se guían por mis palabras, si escogen la maldición les va a venir. Y los padres violaron el pacto, no hicieron caso, y entonces la maldición está surtiendo efecto sobre ellos. Y cuando leen el libro se lo llevan al rey. Y ahí comienzo la lectura en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos primero 19 al 21, y luego me salto al 26 al 28. 19 al 21. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Esa es la primera parte. Él se da cuenta, teníamos una dirección de Dios y nuestros padres no la hicieron. Y es por eso que aunque nosotros ahorita estamos tratando de hacer el bien, las cosas siguen saliendo mal, ¿verdad? Esperamos lluvia y viene sequía, en fin. Y ahora se da cuenta, es que nuestros padres se apartaron de la verdad. Y entonces manda a averiguar a alguien que se supone ser alguien que escucha de Dios para que le diga qué hacer. Sigo la lectura entonces y dice así. Cuando llega, él les empieza a decir: ciertamente lo que está en el libro es correcto. Y ahora añade: mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Así que cuando el gobernante, esto es importante, fíjese, no fueron los sacerdotes los que se arrepintieron, no fueron ninguna otra gente, fue el gobernante. En aquel entonces era un rey. En nuestros días es el gobierno, el estado civil, el gobierno civil, el que es representado por el rey. Ellos, los que están ahorita en poder, y por años ha sido así, han estado guiándonos en una política que, aunque haya sinceros, aunque haya los que entran con buenas intenciones,
La maldad de nuestros antepasados ha dejado una mentira de gobierno, y no importando la buena intención de la gente, las leyes, el sistema que tenemos, la constitución que tenemos, que se supone ser una de las mejores de los latinos, no está buena, porque se mete a ir en contra del manual de Dios. Por lo tanto, el mal viene sobre nosotros, y es necesario que sean los gobernantes los que entiendan eso y se arrepientan ante Dios. Este rey se arrepintió, el pueblo no cambió. El pueblo siguió, a los que adoraban imágenes siguieron adorando imágenes y todo, pero el rey, el que representaba a la nación, se arrepintió, y Dios lo escuchó y le dijo: al menos durante tu reinado las cosas van a estar bien. Y desde luego él empezó a hacer más cambios y empezó a acabar con todas las cosas que entendió que no debían de estar, y Dios bendijo la tierra por la obediencia de este hombre. Entonces, por eso el versículo de Crónicas nos está diciendo: si se arrepintiere mi pueblo, pero que invoca mi nombre. Pero el arrepentimiento, hay tres instituciones: la familia, la iglesia y el Estado. Nos arrepentimos los de la familia: oh Señor, estamos arrepentidos, los líderes, los cabezas de familia. La iglesia: oh Señor, estamos arrepentidos, los cabezas de la iglesia. Mientras no se arrepientan los cabezas de la ciudadanía, la maldición sigue sobre todos nosotros. Por eso es que es tan importante darnos cuenta de que cuando le delegamos representatividad a los del Estado civil, al gobierno civil, ese es con el que Dios tiene que tratar las leyes y la justicia de la nación. Por eso es que es tan importante este curso, porque les voy a enseñar la política integral, porque tan pronto, fíjense que no tenemos que cambiar a Guatemala de a romplón, no tiene que venir un cambio y que todos los guatemaltecos cambien, no. Si tan solo cambiáramos a los gobernantes y los gobernantes se humillaran en reconocer que no se está haciendo la voluntad de Dios, que se están permitiendo leyes que son contrarias al diseño de Dios, por ejemplo, esas que cambian lo que Dios creó, varón y hembra, todo eso, si nuestros gobernantes se arrepintieran, Dios sanaría nuestra tierra, porque así lo dice y así nos dejó ejemplo en el manual. Bueno, eso sale del primer versículo. Segundo, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Esto es importante. Fíjense que dice, primero nos da el total de la creación, los cielos y la tierra. Y luego empieza a decir cosa por cosa que creó en los cielos y cosa por cosa que creó en la tierra. Y notamos una regla por excelencia que nos ayudará a entender grandemente la continuidad de la Biblia. Sin entrar en detalles, voy a leerles Génesis 1, el 14 y el 15. Dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Ahora, fíjese, dice, eso, pero eso ya lo sabemos. No, yo lo que quiero es que leamos el manual del Creador con nuevos ojos, con una actitud de escuchar en qué hemos fallado, qué es lo que nuestros padres no han cumplido, y por eso es que nos están viniendo los problemas que nos están viniendo. Y lo que quiero mostrarle aquí es un orden de gobierno, un orden de función. Dice, continúo leyendo, él dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor. Le hago énfasis en palabras que son importantes para luego expandirlas. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y yo puse énfasis en palabritas, mayor y menor, separar, y ejercer dominio. ¿Por qué? Porque dije la semana pasada, y lo repito, hay un enemigo que es astuto, y lo que él ha hecho en su astucia es tomar las mismas palabras del manual del Creador, pero darles otro significado.
Y entonces, como Dios nos creó a su imagen y semejanza, razone esto. ¿Quién está sobre Dios? ¿Quién ordena a Dios? Nadie. Entonces, en la imagen y semejanza que tenemos de Dios, no puede haber nadie, ningún otro humano sobre nosotros. Somos todos igualitos. Pero, obviamente, para que haya un orden, sí hay jerarquía en las funciones. Y nos lo va a mostrar el Creador. Él mismo tiene jerarquía. Imagínense eso. Se nos presenta a nosotros como un solo Dios en tres personas. Pero las tres personas son el mismo Dios. Tienen los mismos méritos, la misma naturaleza, etc. Pero en función sí hay jerarquía y se la voy a mostrar. Entonces lo que nos está mostrando el manual, que para funcionar sí necesitamos un orden jerárquico. Alguien que está sobre alguien. Pero el enemigo usó esa verdad y luego dijo, ya ves, te consideran inferior, tienes que estar bajo alguien. Y luego, mira, tú eres blanco y el otro es negro, tú eres de Europa y tú eres un ladino de otra nación. Y empieza a separar discriminadamente para mal. Cuando Dios lo que hizo, y sí lo hizo, por eso lo leí, lo hizo algo mayor que otro y lo puso para separar y lo puso para señorear el día y en la noche. Son funciones. En ninguna manera el sol es más importante que la luna. Sus funciones son diferentes. Y la separación no es en que algo sea bueno y algo sea malo, porque dice que vio todo lo que había hecho y todo era en gran manera bueno. Entonces entiéndase esto. Esta es la lección más importante de hoy en la noche. En valor, en esencia, todos los seres humanos en todo el mundo, todos los sexos, o sea, varón y hembra, todas las edades, o sea, niños y ancianos, todos somos exactamente del mismo valor. Somos igualitos ante los ojos de Dios. Tenemos los mismos derechos. Tenemos las mismas responsabilidades, pero, y ahí es donde entra la necesidad de entender el pero, tenemos diferentes funciones. Y en las diferentes funciones, pues definitivamente somos diferentes. Pero no es de que unos sean mejores que otros, unos sean mayores en valor o algo que otros, no. En valor, en esencia, todos somos iguales. Pero en funciones, sí, unos son mayores que otros. Por ejemplo, le mencioné la Trinidad de nuestro Creador. El Señor Jesús dice, creo que tengo el texto bíblico para aclararlo. Antes de eso, tengo un versículo aquí que yo me río porque para mí es chistoso. ¿Cómo va a ser posible que sea chistoso? Estoy hablando del significado de las palabras, fíjese. Dice aquí el Señor Jesús, Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Note lo que dice. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Que estamos trabajados y cargados? Sí. No hay nadie en el planeta Tierra que no esté teniendo alguna carga, porque el que no es por carga de dinero, es carga de salud, es carga de familia, es carga de lo que sea. Pero todos estamos trabajados y cargados. Y yo me río porque yo digo, entonces yo le digo, Señor, yo primero estoy trabajado y cargado, necesito descansar. Y en mi mente, venid a mí, yo os haré descansar. Miro dos cocales, ¿verdad? Y en medio una hamaca. Yo me miro ahí meciéndome en la hamaca, tomando mi coco. Pero sigo leyendo lo que dice de Jesús. Venid a mí y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces cuando él dice llevad mi yugo, se me rompe la hamaca, doy un platanazo en el suelo y me miro como un burro, como un buey más que burro, un buey con el yugo, porque dice llevad mi yugo. Y yo digo, eso no es descanso, Señor. Tú me estás llamando a descansar. Pero como le digo, los principios son los que tenemos que entender.
El Señor lo que nos está diciendo es, llevad mi yugo. Con eso ya implica que hay otro yugo, ¿verdad? Y que si no llevo el de Él, voy a llevar el otro. Y de hecho todos llevamos el otro yugo. Estamos trabajados y cargados porque al otro lado del yugo, usted sabe que el yugo es la barra esa que une a dos bueyes que van jalando la carreta. Del otro lado del yugo, el otro quiere ir para un lado y no para donde yo quiero ir. O el otro quiere ir más rápido que lo que yo quiero ir, o más lento de lo que yo quiero ir. Y entonces el yugo es una carga tremenda y difícilmente estamos avanzando. Entonces el Señor lo que nos está diciendo es, el trabajo no te lo quito. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. ¿Y sabes qué? Si aceptan mi yugo, yo voy a marcar el paso, tú me vas a acompañar. Y en el camino vas a ir aprendiendo, te voy a ir enseñando. Y tú vas a aprender de mí. Y cuando oigas la verdad, cuando empieces a entender el por qué, tienes que aprender a trabajar en equipo. Por eso fue que cuando te crié solo a ti, varón, dije, no es bueno que el hombre esté solo en cuestión de trabajo. Y dije, le voy a dar ayuda idónea, porque dos son mejor que uno, y varios otros textos así lo dicen. Entonces, empiezo a darme cuenta que el yugo del trabajo no es una maldición. El negrito del batey, había una canción que se llamaba así. A mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, ese es el engaño del enemigo. Dios nos creó, fíjense, creó a Adán. Y desde que lo crió, ¿en dónde lo puso? En el jardín del Edén. Eternas vacaciones. No, lo puso para trabajar. ¿Ven? Entonces es de regresarle su verdadero significado a las cosas para que las podamos entender. Entonces sigue diciendo que Dios nos crió y la razón principal es para trabajar y que tenemos que aprender la jerarquía. Sigo leyendo. Me salto a otro versículo y dice, entonces dijo Dios. Y eso es todo lo que escribí. ¿Por qué? Quiero que se dé cuenta que Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Dijo, hay lumbrera en el cielo, hubo lumbrera en el cielo. Dijo, produzca la tierra, produjo la tierra. Lo que quiero llamar su atención es el poder de la palabra de Dios, la veracidad de la palabra de Dios y lo sobrenatural de la palabra de Dios. Todo lo que Él dice se cumple. Y todo lo que Él dice que se haga de esta o de esta otra manera, se hace. ¿Por qué? Porque es su palabra. Y eso es importante. ¿Por qué entonces ese énfasis? Porque lo que sigue es que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Se da cuenta? Dijo, sea la luz y fue. Dijo, haya lumbreras y hubo. Y luego dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree, y sojuzgue la tierra. Y eso se va a cumplir, porque Dios es inmutable y su palabra no cambia, y todo lo que Él dice pasa. Pasó que creó a Adán y a Eva, y estuvo al principio Adán y Eva caminando bien en el jardín, pero desobedecieron la única condición. Esa es la otra cosa que tengo. Después dice, nos creó a imagen y semejanza de Dios. Fíjese, es la imagen y semejanza de Dios europea, hindú, china, latina. No, esos son nuestro cuerpo diseñado para la función que tenemos. Pero nuestra imagen, la imagen de Dios, Dios es espíritu. Y nosotros somos espíritus, no tenemos espíritu. Somos espíritu que estamos en un traje de carne y sangre. Pero somos espíritus porque somos creados a la imagen de Dios. De ahí que más adelante en el libro de Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón y que por eso es que no entendemos todo lo que nos pasa, porque estamos tratando de buscarle respuestas en lo natural nada más y no nos damos cuenta que somos seres eternos. Al igual que la imagen de Dios, al igual que los ángeles son espíritus eternos, nosotros somos seres eternos, con una gran ventaja aún sobre los ángeles, porque Dios nos dio su imagen para señorear sobre toda su creación.
Entonces, eso, imagen y semejanza de Dios. En esa imagen y semejanza nos puso para señorear y sojuzgar. ¿Por qué es importante entender esto? Por lo que le dije al principio. En el diseño de Dios, ninguno de nosotros es superior a nadie. Y ninguna persona tiene autoridad sobre otra persona. ¿Cómo que no? Los padres tienen autoridad sobre los hijos, los jefes sobre los empleados, los gobernantes sobre los gobernados. No. No es autoridad sobre la persona. Es autoridad sobre la función. Y como le dije al principio, el sol no tiene autoridad sobre la luna, pero es mayor. Y esa es otra cosa importante. En la Biblia, en el manual del Creador, el que tiene mayor autoridad también tiene mayor responsabilidad. Y el que tiene autoridad y responsabilidad en el manual del Creador la tiene para el beneficio de lo que está bajo él, bajo los gobernados. Consecuentemente, no es el concepto humanista satánico que conocemos de gobierno en el cual los gobernantes se enseñorean del pueblo. Esa es la distorsión del enemigo. En el diseño de Dios, el gobernante sirve al pueblo. El que está arriba, el mayor, está con autoridad para beneficio del que está bajo su autoridad. Los padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos para que nos laven el carro, para que vayan a comprar esto y para que nos mandan. No. Los padres tenemos autoridad sobre los hijos para crearlos en el camino que Dios les ha dado. Dice que instruyamos al niño en su camino, en el camino del niño, no en el nuestro. Yo quiero un doctor en la familia, pero Dios lo que me dio es un joven que es llamado a ser un carpintero. Entonces yo tengo que instruirlo en su camino, en el diseño que Dios le dio. ¿Se da cuenta? Entonces es tan importante que entendamos eso de la jerarquía. El que está en autoridad está para beneficio del que está bajo autoridad. Y nos llamó a señorear y sojuzgar. Pero luego que crió al hombre, lo puso en el jardín del Edén y le dijo que era para que lo labrara y lo guardara. Labrar es trabajar, guardar es proteger. ¿Se da cuenta? La comisión original de Dios para que se pueda llenar la tierra y sojuzgarla, primero tiene que comenzar por aprender a cuidar lo pequeño. No lo puso en Edén, lo puso en un jardín del Edén, para que aprendiera a administrar lo pequeño y conforme fuera creciendo en habilidad y en número de trabajadores, entonces le iba a ir dando más. De hecho, más adelante, miles de años después, cuando Dios le da la tierra prometida al pueblo de Israel, le dice: mira, te doy toda esta tierra, pero solo vas a entrar a este pedacito. Y no voy a sacar a tus enemigos de una vez, porque si no la tierra se quedaría desolada, no habría quien la trabajara. Y las bestias vendrían y se multiplicarían. Conforme vayas fortaleciéndote y creciendo en número, te voy a ir dando la tierra. Y ese es un principio. Todos tenemos que comenzar en la unidad antes de ir a la pluralidad, y tenemos que comenzar adentro antes de irnos para afuera. Entonces, labrar y guardar es la comisión inicial que se nos da a todos. Ahora, en todo eso, Dios le dijo al ser humano: eres libre de hacer lo que quieras, de comer lo que quieras, de idear cómo trabajar, de idear cómo guardar, cómo proteger. Eso ya lo dejo a tu discreción. Yo solo te comisiono para que trabajes la tierra y que la protejas. Solo una advertencia, solo una condición. ¿Ves ese fruto? Ese es el fruto del conocimiento del bien y del mal. Solo de ese no puedes comer. En otras palabras, está diciendo: no quieras tú decidir por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo. Porque tú no sabes lo que es bueno y lo que es malo. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, cuando yo te diga esto es bueno, tómalo por bueno. Cuando yo te diga esto es malo, tómalo por malo. Y escoge. Te voy a poner esto es bueno y esto es malo. ¿Qué quieres? Tienes todo el derecho de escoger. Yo quiero lo bueno. Sí, pero vas a tener que esperar que yo diga qué es bueno y qué es malo. No que tú decidas: me parece que esto es bueno, pero esto lo miro malo. No decidas. Escoge, sí. Sí puedes escoger, pero no puedes decidir.
¿Ok? Y esa fue la única comisión, la única condición que le puso. Y en esa condición el enemigo, Luzbel, que era un ángel, un querubín muy sabio. Le voy a leer lo que dice de Luzbel en Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cómo llegó este querubín? Que era lleno de sabiduría, que era prácticamente, por lo visto, uno de los principales querubines que Dios tenía. ¿Cómo llegó a esa decisión? Bueno, en el libro de Ezequiel capítulo 28, el versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El querubín, por lo visto, dice a causa de tus muchas contrataciones. Quizá Dios lo usaba más. Mira, encárgate de esto, mira, encárgate de aquello. Y entonces él se llegó a creer que él era, bueno, después de Dios él era el que estaba. Y entonces dijo, voy a ser semejante a Dios. Y se salió de su función que Dios le había dado. Bueno, un momento. ¿Y no nosotros no estamos para ser semejantes a Dios? Pues sí, pero hay una gran diferencia. Él nos crió a su semejanza. Él es el que dice, ustedes van a ser semejantes a mí. Pero después de que yo los entrene y entiendan lo que significa ser semejantes a mí. Y la palabra que se usa para semejante, cuando Dios nos creó a nosotros, y cuando el querubín dijo yo seré semejante a Dios, son diferentes también. ¿Ok? No es la misma palabra para ambos. Esa fue la prueba. Podían hacer de todo, pero no debían de comer de ese un fruto. Y tristemente conocemos la historia. Cuando Adán, el varón, estaba solo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y la palabrita es eser neger en el original hebreo. Fíjese, la ayuda idónea. Esto es lo que significa ayuda idónea. Rodear, es decir, proteger o ayudar. Ayuda, socorro. Esa es la palabra eser. Ahora, neged, un frente, alguien que se pone enfrente, es decir, parte opuesta, específicamente una contraparte o compañero, generalmente sobre y contra antes. En otras palabras, dice que la ayuda idónea que Dios le iba a dar al hombre era su contraparte, alguien que le iba a llevar la contraria, alguien que iba a estar en contra de él. Así suena, ¿verdad? Porque esas son las palabras, ese es el significado que el enemigo le ha dado a las palabras en el diccionario. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Se da cuenta cómo uso mis manos? Lo hago a propósito, porque si se da cuenta, son exactamente opuestas. Imagínense lo que sería tener dos manos derechas o dos manos izquierdas. No funcionaría. Pero precisamente porque son exactamente iguales y a la vez exactamente opuestos, es que funcionan en total perfección. Pueden agarrar, pueden hacer una cosa. Con una sola mano no se puede agarrar un objeto muy grande. Con las dos se puede agarrar, no importa cuán grande sea. Ese es el concepto de la ayuda idónea. Entonces el enemigo cambia el significado y dice, no, tu ayuda idónea es alguien que piensa como tú, alguien que le gusta la música que a ti te gusta, alguien que le gusta el deporte que a ti te gusta, es tu alma gemela. Mentira. Y por eso, cuando tenemos la dicha de encontrar a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, y resulta que es totalmente diferente a nosotros, el enemigo dice, qué desgracia, te equivocaste, ¿cómo vas a soportar eso? Pero es en realidad lo que Dios quería. Y cuando empezamos a aceptar nuestras diferencias como complementos los unos de los otros, entonces es cuando experimentamos el éxito, porque podemos hacer mucho más con dos que con uno. Eso era entonces la prueba, y Dios le dio a Adán la ayuda. Sin embargo, Eva, inocente como era, porque en ese momento ella también no había...
cuando Dios le dijo eso a Adán, le dijo, no podrás comer de este fruto. Cuando Dios le dijo eso a Adán, Eva no estaba, todavía no la había sido creada. Entonces fue Adán el que le dio las instrucciones a Eva. ¿Cómo se las dio? Saber. Porque a veces pues, pudo haber un teléfono descompuesto. El asunto está que cuando el enemigo le dice, no hombre, come, no vas a... pues Dios dice que no lo pueden comer y no te vas a morir. Pruébalo. Y entonces Eva usurpó su función. Ella no era cabeza. Ella, aunque le hayan pasado la información mala, entendió que Dios decía que no había que comerlo y que Adán le había dicho que no había que comerlo. A saber cómo se lo dijo, pero se lo dijo. Entonces ella lo comió. ¿Y qué pasó? No se murió. Entonces va con Adán y le dice, mira, comí y no me morí. Y Adán está ahora en un dilema, y esto es importante, fíjate. El día que de él comieres, ciertamente morirás, dijo Dios. Pero ella comió y no murió. ¿Se equivocó Dios? La Biblia tiene contradicciones. Ella va con Adán y le dice a Adán, no comí, no me morí. Adán era el responsable. Por eso Adán tenía que ser el que debía responder a Dios y decirle a Dios, mira, perdona, no le expliqué bien a Eva y comió, perdónanos. Y Dios lo hubiera perdonado porque Adán era el responsable. ¿Te das cuenta lo que digo de la autoridad? Es como un padre. Miren, el hijito jugando tira y rompe la ventana del vecino. ¿Quién la paga? El padre. No es el niño, porque el niño está bajo autoridad y bajo la responsabilidad de otro. Si Adán hubiera reconocido eso, pero no. Adán entonces, el susurro del enemigo, ¿te diste cuenta? No murió. O sea que Dios no te dijo la verdad. ¿Te das cuenta? ¿Qué más no te estará diciendo? Y entonces Adán desobedeció la prueba y comió. Y en el momento que él comió, dice el manual, entonces se abrieron sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahí fue el momento en que se manifestó la muerte espiritual. Dejaron de verse espiritualmente y ya se vieron físicamente con los 5 sentidos. Ya no era una comunicación espíritu a espíritu con Dios, sino que ahora fue en los 5 sentidos. Y de esa manera, la desobediencia trae la maldición. Y aquí entra más el amor de Dios para entrenarnos a nosotros. Porque nos dejó todo esto en el manual para que aprendamos que su palabra es verdad. Que no hay engaño en su palabra. Que hemos entendido otras cosas. De ahí que le dice, como pecan, los tienen que castigar. Y le dice a la serpiente, por lo que hiciste te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Pero la simiente de la mujer va a venir y te va a aplastar la cabeza, te va a vencer. Los reyes le ponían el pie en la nuca al rey que vencían, ¿verdad? Para demostrar que lo habían derrotado. Eso es lo que está diciendo, que la simiente de la mujer va a derrotar a la serpiente. Obviamente la simiente de la mujer es Jesús. Cuando venga Jesús, él iba a vencer al diablo, lo cual hizo. Pero ahorita solo es la promesa. Y le dice al hombre, por lo que hiciste, te tiene que venir una condenación. Pero maldita será la tierra por tu causa. Para no maldecirnos a los humanos, para no maldecir al hombre, maldijo la tierra. Y por eso es que la tierra está maldita. Por la desobediencia del hombre. Y por eso es que cuando nos dice que si nos volviéramos a él sanará la tierra. Y en el libro de Romanos dice que la creación está esperando que nosotros maduremos. Que nos demos cuenta de nuestro rol. De que somos llamados a señorear sobre la tierra. Porque entonces la creación, la naturaleza será librada de esta maldición. Y volverá a ser el jardín del Edén en toda la tierra. Bien, entonces, en ese momento, y esto es lo importante, en ese momento que Adán, el que había sido nombrado el mayordomo, el administrador de la propiedad de Dios, cae, la tierra sufre un vacío de poder. No hay nadie que tenga autoridad, no hay justo ni siquiera uno. Y en ese vacío de poder, desde la caída de Adán hasta la venida de Jesús,
El enemigo hizo todo lo que hizo. Cambió el significado de las palabras, ha engañado y ha llamado bueno a lo malo, malo a lo bueno, y hemos sido todos creciendo con información equivocada. Y volvemos al rey, el rey justo, haciendo todo lo bueno. Pero Dios iba a destruir a la nación porque allá lo había advertido, que si no guardaban su pacto, los destruía. Al igual que ya le había advertido a Adán, que si comía, ese día moriría. Y Dios cumple su palabra, no amenaza por gusto. Entonces, en ese vacío de poder, el enemigo hizo lo que hizo hasta que vino Jesús, el postrer Adán. Y él recuperó lo que se había perdido. Eso es importante. Note las palabras de Jesús en Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Marcos 3:14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué nos está mostrando aquí? Jesús viene a ser el postrer Adán y no trabaja solo, pero ya no recibe como ayuda idónea una mujer, porque ya la tierra se ha llenado, ya el pueblo se ha multiplicado, pero sigue necesitando trabajar en equipo. Por lo tanto, nombra a 12 para que estén con él y trabajen con él, y los está discipulando. Y viene la comisión. Después de 3 años y medio más o menos, así dicen los historiadores, que Jesús estuvo discipulando a estos 12 discípulos y a otros más, él muere para pagar el precio y restaurar la comunión con Dios. Dios restaura la comunión, y al restaurar la comunión también restaura la autoridad al hombre. Pero ahora el hombre tiene que aprender a funcionar en equipo. Como dije, a entrarle a la jerarquía funcional, a respetarnos todos iguales, del mismo valor como humanos, pero respetar nuestras diferentes jerarquías. Como hijo, reconocer que hay un padre. Como empleado, reconocer que hay un jefe. Como jefe, reconocer que tenemos que darle cuentas al gobierno. En fin, todos tenemos que rendir cuentas a alguien. Hay una jerarquía para que todo funcione bien. Y en ese proceso, cuando ya Jesús resucita, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a las naciones. Ya no al individuo, sino que a las naciones, enseñándoles todo lo que yo he hablado acerca de cómo se gobierna una nación. Y esa es la lección que vamos a estar estudiando a lo largo de este estudio. Vamos a hacer lo que Jesús dijo. Vamos a enseñar lo que Él enseñó sobre el gobierno. Y se van a dar cuenta cuán diferente es a lo que nos está gobernando en todo el mundo. Bien, y entonces hace discípulos a las naciones, enseñándoles lo que yo os he mandado. Esa es nuestra comisión actual. Cuando se habla de la gran comisión, el enemigo en su astucia dice, ¿qué más grande comisión que salvar almas? Porque hay un alma, por un alma hay gozo en los cielos, por un alma que se salva. Y todo distorsiona la escritura, porque no dice eso la escritura. Lo que en esa porción del hijo pródigo, en esa porción de la oveja perdida, en esa porción de la moneda perdida, está hablando de algo que ya se tenía y se perdió y se recupera. No es de algo nuevo. Entonces, lo que ya se tenía y se perdió es la autoridad. La autoridad que Dios nos había delegado para sojuzgar la tierra. Jesús la recuperó. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No los que se habían perdido. ¿Y qué se había perdido? La comunión con Dios y la autoridad delegada de Dios. Pero ahora que Él ya tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, nos dice que vayamos y que le enseñemos a las naciones cómo deben gobernarse para que venga su reino, sea hecha su voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Eso lo sacamos solo del primer capítulo del manual del Creador. Le quise dar la historia de una vez así en total, para luego en lo que sigue ya empezar a entrar en detalles. Pero si se da cuenta, en todo lo que le hablé en esta noche, no le mencioné ninguna denominación, no le dije que tenía que hacer ninguna práctica religiosa o de fe. Simplemente le hablé de que hay unas reglas para la convivencia entre nosotros los seres humanos. Los 10 mandamientos de Dios, si usted se da cuenta, 4 nos dicen cómo debe ser nuestra relación con Dios.
Y los otros 6 nos dicen cómo debe ser la relación entre nosotros. De eso estamos hablando. En ningún lado menciona esta denominación, aquella denominación. No, 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 no. Lo que vamos a seguir viendo es el manual del Creador en cómo debemos volver a retomar nuestro jardín del Edén. Cómo debemos de arrepentirnos de nuestros malos caminos para que Dios sane nuestra tierra y para que volvamos a tener su bendición. Lo dejo hasta ahí.